Esta noche aprovechamos este marco de presentar, de anunciar las novedades de papel. Tenemos un invitado especial que nos acompaña para venir a presentar su novela, La muerte tiene muchos rostros. Juan Carlos es un conocido del sector venezolano, es un analista político, especialista en el tema de energía, en el tema petrolero, reconocido en este ámbito nacional e internacionalmente. Pero Juan Carlos, más allá de estar incursionado y de estar permanentemente atento a todo lo que pasa en el país y en el mundo, un analista de la geopolítica mundial extraordinario, es un escritor, querido escribir, es un hombre también de una amplia cultura, una formación en muchos aspectos, y ha querido continuar escribiendo. Esta es su segunda novela. Anteriormente a esta novela publicó Cicatriz con Planeta Editorial, novela que tuvo una acogida extraordinaria en el público venezolano. Y ahora, 3 años después, Juan Carlos, 4 años después, nos trae su segunda novela llamada La muerte tiene muchos rostros. Para esta actividad hemos invitado al profesor Manuel Barreto, director de Operaciones Institucionales de nuestra Universidad, y igualmente a la profesora Jacqueline Loyo, decana de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Por favor, profesora Jacqueline, acompáñenos también a la mesa de hacer la presentación. Acompaña a Juan Carlos, su editora y la impulsora de todo este proyecto, que es Inés Rol. Por favor, Inés, acompáñanos también a la mesa para hacer la presentación del libro. Nos va a acompañar en esta actividad en la mesa el profesor Fermín Cote, presidente del IPAPEL. Por favor, profesor, tome su respectiva posición. Y por supuesto, aquí está Juan Carlos. Juan Carlos, bienvenido, gracias por estar aquí. Y bueno, no queda más que escuchar cada una de las presentaciones y luego tu disertación sobre esta nueva novela, esta nueva obra literaria que nos trae. Por favor, acércate y bueno, muchísimas gracias esta noche por acompañarnos, por haber aceptado esta visita a este acto y este que Vamos a comenzar la actividad, la presentación en el orden natural que se vamos a definir la regla para la profesora Jacqueline Loyo, para que lea el texto que ha preparado y le dé lectura a la novela de Juan Carlos. Estimados miembros del presidio, Juan Carlos y mi profesor acompañante hoy, Manuel Barreto, colegas docentes, familiares, amigos, representantes de los medios de comunicación, público en general. Quiero agradecer la deferencia del profesor Fermín Conde de seleccionarme junto al profesor Manuel Barreto para hacer la presentación de una novela que yo califico una novela que se desarrolla en la Venezuela contemporánea y que desde el primer momento en que uno inicia su lectura, cuando abre la primera página y empieza a leer, inmediatamente uno se involucra en la trama de una manera singularmente natural. Y yo esto no sé si tendrá que ver con el estilo literario, que no es justamente ni fuerte, pero la interpretación que yo le di es porque, como estamos viviendo justamente todo lo que él narra ahí, de la manera que él empieza, es como si estamos viviéndolo
es una continuación de lo que estamos viviendo. Entonces, eso fue lo primero que me impactó, la manera tan natural en la cual nos involucramos en la trama de la novela. Por otra parte, cuando leí el título La muerte tiene muchos rostros, realmente a mí, como a muchas personas, la muerte parece que le tenemos un poquito de temor. Sin embargo, lo que hice en primer término fue no abrir el libro, sino empezar a pensar en por qué la muerte tiene muchos rostros, por qué ese título. Y recordando varios eventos de estos últimos y casi infinitos años, ¿verdad? Yo empecé a observar a mi alrededor a muchas personas, familiares, amigos, desconocidos, y entonces inmediatamente pude captar la esencia de la novela. Me pude dar cuenta de que en verdad la muerte tiene mucho nombre. No es la muerte física, que es algo que a todos nos va a alcanzar, sino hay muchas maneras de morir que justamente están de una manera excelente expresadas aquí. Yo las viví, las sentí, las entendí, y también entendí por qué el profesor Denis Conde me escogió para que presentara esto. Entendí que él me conoce bastante. Refiriéndome entonces en la novela, resulta realmente interesante la manera en que el protagonista, Fernando Ciro, logra con su entusiasmo, con sus verdaderas convicciones, con su dignidad, con su esperanza, con su fe, logra organizar un grupo de personas heterogéneas, un grupo de personas que quizás vienen de diferentes contextos, pero que tienen un objetivo común. El objetivo común es lograr la libertad de nuestra patria, es decir, lograr la democracia verdadera. A lo largo de la historia, yo no voy a contar obviamente el libro, eso lo van a hacer ustedes, lo van a leer ustedes. El protagonista tiene innumerables experiencias tratando, ¿verdad?, de lograr la cohesión del grupo para lograr esa anhelada libertad de la patria. Y para ello tiene que, digamos, involucrarse con diferentes tipos de personas, diferentes tipos de estructuras, desde el movimiento estudiantil, los militares, apoyos internacionales, nacionales. Se da cuenta de lo difícil que es y lo complejo que es conseguir apoyo internacional, se da cuenta de lo difícil de todos los intereses políticos subyacentes en muchísimas decisiones, y va adentrándose poco a poco, ¿verdad?, en un mundo que quizás muchísimos de nosotros desconocemos, pero que podemos quizás presentir. En toda esta travesía logra fortalecer el grupo, y quizás independientemente de lo que se pudo lograr y de lo que no se pudo lograr, lo importante es que este grupo mantiene la coherencia, mantiene la dignidad, mantiene el temple, y siempre con esperanza de cambios. Hay una parte del libro donde uno de los miembros de uno de los personajes dice: esta revolución no es con balas, esta revolución es con petrodólares. ¿Para qué balas? ¿Quién necesita balas si los petrodólares son todavía más mortales?
Los petrodólares compran voluntades. Los petrodólares destruyen dignidad. Los petrodólares crean velos que hacen que no veamos los abusos del poder, que no veamos la triste realidad que vive una patria, en donde estamos más que ciudadanos, estamos sobreviviendo habitantes, pobladores. Yo estuve muy de acuerdo con eso. No es una revolución de balas, es una revolución de petrodólares, que ha hecho que internacionalmente volteen para otra parte, ¿verdad? Y eso es lo más terrible de la historia. También en algún momento yo leí en una de las obras de Miguel Cervantes Saavedra que dice así: en algún lugar de un libro hay una frase esperándonos para darle un sentido a la existencia. Yo lo aplico a esta novela y digo que yo no solamente encontré frases, yo encontré oraciones, encontré párrafos, encontré páginas, encontré capítulos. Todo lo que encontré ahí me dio una razón para seguir en esta lucha, para seguir creyendo, para seguir teniendo esperanzas. El autor, no sé cómo, pero tiene una habilidad impresionante para llegar al fondo. Porque uno lee la trama, que en algunos momentos hasta graciosa es, ¿verdad? Y hasta dicen palabras soeces, ¿verdad? Y uno, bueno, si la lee así como lee cualquier novela, pues pudiera pasar por arriba. Pero hay unos diálogos que yo, de hecho, los marqué. Hay unos diálogos espectacularmente e increíblemente profundos, a los cuales hay que prestarle muchísima atención, porque llega a la médula del problema, llega a la médula de la descomposición social que estamos sufriendo, que estamos viviendo y en la cual parece que nos hemos conformado. El síndrome de Estocolmo, ¿verdad? Y otro detalle más, cuando él habla de las diferentes formas de la muerte, al final, uno de los personajes, que tampoco voy a decir el nombre, pero ya lo aprendí, hizo una exposición, digamos, yo la califiqué como magistral. Alejandro dice que no importa lo que se logró, no importa lo que se dejó de lograr, y que le había escuchado a Fernando decir que la muerte tiene muchos rostros. La muerte física, que es inevitable, la muerte de los ideales, la muerte de las ilusiones, que es la consecuencia de la anterior, y la más triste, la muerte de la moral. Porque la muerte de la moral hace que se plieguen los que decidieron ser esclavos. Pero nos da entonces esa luz de esperanza en donde Miguel de Cervantes acerta. La luz de esperanza es el hombre inmortal. El hombre inmortal es aquel que no compromete su dignidad ni negocia su integridad. Eso es tan profundo, es tan verdadero, que realmente estremece. Yo sé que en este auditorio hay muchos hombres integrales. Yo sé, y todos sabemos,
que hay muchos hombres inmortales en nuestra patria, en la Venezuela contemporánea, que está viviendo una historia contemporánea que debió haber sido otra, que no merecía esta historia contemporánea, que merecía una historia distinta, una historia donde enalteciéramos la calidad de personas que aquí vivimos. Para finalizar, quiero coincidir con el autor en que la complejidad de la situación que estamos viviendo en nuestra patria merecía y merece que la literatura deje huellas, o que deje huellas en la literatura. Y ojalá que esas huellas tapen las cicatrices. Excelente libro, lo felicito y me sentí muy identificada. Yo lo leí a profundidad, no como ingeniero, lo leí como ser humano. Ya con este preámbulo yo iré a mi casa. Pero no, es un compromiso, es una deuda de más de 20 años. En esa época, cuando nos preparábamos para ingresar a un nuevo milenio, al siglo XXI, el padre de este joven escritor nos acompañó en algo muy importante en ese momento. Ese era el jefe de todos nosotros, de aquella PDVSA que en verdad tenía meritocracia. En ese momento se acercó un problema de eso así. La michara es lo que permite que surte el agua, que va a Pequibén y va a todo ese sistema que hay ahí en la franja centro-norte costera, el río Morón. El río Morón ha llegado a cabecear con 33 litros de agua por segundo y bueno, se seca todo aquello. Llegó este señor, vio todo aquello y a trabajar, pues. Ese es el recuerdo que yo tengo de ese hombre. Cuando esta amiga me dice, Manuel, te voy a mandar un libro para que lo presente, yo estaba en ese momento con un poquito de malestar. Bueno, llegó el libro y ahí empezó mi aventura, casi como este libro. Más que nervios, que se llama, porque eso es parte de mi historia, ¿no? Yo para venir acá no se lo recomiendo, ¿no? Me puse un profil, que no, que esto, que aquello, aproveché que mi esposa se fue a Caracas, porque eso es mentira, que la acetaminofén, la cosa, eso es para la fiebre, ¿ok? El día que recibí la novela que la amiga Claudia me enviaba, también recibí unos inusuales recalentamientos e incómodos apretones. Esa enfermedad vírica de enredado nombre chikungunya tomó el tiempo y la dedicación que esperaba dedicarle a la muerte. Tiene muchos rostros. Y si en un principio se trataba de fiebre y apretones casi artríticos, la cosa se fue tornando en pelea con Jean-Claude Van Damme, Steven Seagal y Vin Diesel. Apenas tenía fuerza para pasar las páginas. El asunto, amigo, es que pega duro, y lo de la franela tan solo sirve para la fiebre, pero ni con 3 libros se va a atenuar el malestar. Como pude, logré obviar unas páginas de aquí y allá. Y no es que sirviese de relajante muscular, sino de solidaridad ante una pelea que hay que dar, sino de indagar en qué anda la gente comprometida con un mejor porvenir para nuestro país. Y eso, amigos, todos, es lo que me ayudó. Y debo confesarlo, aunque no era lo recomendado, un profe inyectado a compartir con ustedes
lo que Juan Carlos Sosa puede narrarnos en este boceto biográfico o en este autorretrato de intensos colores y con un paisaje universal que hoy nos trae. Los primeros datos de la biografía de Juan Carlos centraron mi atención. Un hombre joven, escritor, empresario, editor, abogado, especialista en negociación y resolución de conflictos, energía, petróleo y geopolítica. Es tal como lo apuntan los especialistas en recursos humanos, un verdadero talento con excelente formación. Este capital ya le permitía, como tantos compatriotas en los últimos años, unirse a la lamentable diáspora que hoy se alejó en este marasmo del país, de esta absurda pesadilla que muchos se empeñan en llamar patria. Juan Carlos, además de lo anotado, es hombre de petróleo, pues desde niño tuvo una referencia familiar muy próxima que seguramente le despertó y orientó la importancia de ese complejo elemento tan nombrado y tan poco conocido por los venezolanos. ¿Alguien aquí sabe qué es un barril de petróleo? ¿Qué medida es esa? Somos un país petrolero. Miren, en Filipinas, los niños a los 4 años diferencian 7 tipos de arroz. Ahí empiezan los problemas nuestros. Así que dedica con tal pasión el asunto que funda una empresa, Grupo Petróleo TV, especializada en temas de energía y petróleo. Igualmente se desempeña como profesor de análisis económico, de derecho en UNIMED, y bueno, aquello es tan amplio que es mejor que se metan en internet y busquen el currículum de este hombre. Pero es que la vida de este hombre parece estar tan llena de responsables y comprometidas aventuras como sus obras. Pues demandó al régimen del presidente Chávez por graves violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de Washington, como también delitos de terrorismo y crímenes de lesa humanidad ante el Tribunal Supremo de Justicia, Audiencia Nacional de España y Corte Penal Internacional de La Haya. Por lo que ustedes van a ver en el libro, eso no es otra cosa que una biografía que van a encontrar ahí. Entrando ya en la novela, y es que se entra sin tanto rodeo, ya nos encontramos en sus primeras páginas con una radiografía muy clara de lo que será este recorrido que nos llevará a los 4 puntos cardinales de nuestro país y a muchos países de América y Europa, pues sin duda el trazado cosmopolita es innegable. Y la narración arranca así: la transnacional del crimen logró infiltrarse en Latinoamérica y Venezuela. Esa era la villana exitosa. Su rasgo diferenciador era su disfraz. Penetró el sistema democrático valiéndose de una petrochequera infinita que lubricaba su penetración. Como decía la amiga ahorita, nada de fusiles y balas. El petróleo es el nuevo arsenal, fácil y limpio. Así describe Fernando Cosío, el paladín de esta aventura, aquellos polvos que nos trajeron estos barriales. No debería ser yo quien adelante el argumento de la obra, pues de una parte corresponde al lector descubrirlo y de otra será el propio autor el que en su intervención tal vez nos devele algo hasta donde le estime conveniente. Sí diré que es una novela en la que predomina, aunque no exclusivamente, la aventura, el viaje a sitios muy emblemáticos de la constante lucha para recuperar nuestro país. El joven Fernando Cío se embarca, metafórica y literalmente, en una ardua y tenaz organización con un grupo de amigos a los que va conociendo en pos de una salida diferente a la que hasta ahora ha representado el status quo de nuestro país. No deja de preguntarse, ¿cuándo se cansarán de darle oxígeno a esta locura? Sin atribuirme ninguna formación en la filología, sin embargo, no resulta difícil encontrar detalles importantes que nos muestran una estructura bien lograda y son los puntos de interés al final de cada parte o cada capítulo, lo que hace que se quiera seguir leyendo y lo que nos va creando expectativa. De Francia nos vino el interés por aquello que los galos denominan histoire romancée, en la cual sus autores utilizan recursos de narrativación para presentar personajes o episodios históricos. El mejor ejemplo lo tuvimos hace 30 años cuando nos deleitó Francisco Herrera Luque con sus historias noveladas. Hoy es Juan Carlos Sosa, y en él podemos decir que retoma este género literario
para que lo acompañemos en esta interesante travesía, pues se trata de pelear para que no nos cambien lo que realmente fue y sobre todo para hacer por dignidad esa historia que nos corresponde hacer, tal como lo expresa Fernando Sillo. La idea es organizar el país pacíficamente para que se desencadenen los hechos que les obliguen a tomar partido. Tras años de desgaste, el espíritu de la sociedad venezolana se apagaba, pero los estudiantes demostraban que el alma respiraba, bastaba la chispa y la voluntad reaccionaria. Desconozco realmente cuál estilo predomina o identifica esta obra, pues creo que ningún escritor debería pensar que tiene un estilo propio, en virtud de que el estilo va cambiando o se va modificando por el proceso de madurez que se da con el hecho de continuar escribiendo y sobre todo aprendiendo a escribir, proceso que según Balzac, quien sí sabía de estos menesteres, no terminaba nunca. Lo que sí podemos destacar es el uso extraordinario que hace de la descripción y de manera muy concreta de la adjetivación, de los detalles y de las mismas descripciones. Nos narra entonces Fernando Sillo. Al hacer la noche, los caminos jugaban con nosotros a la ruleta rusa. Entrábamos en una suerte de túnel submarino, los postes tenían joroba y la electricidad sería asunto de otros planetas. Las señales de tránsito estaban fosilizadas y los avisos mostraban direcciones extemporáneas. Siempre era demasiado tarde para seguirlas, con errores en la distancia, anunciando 5 kilómetros cuando faltaban 50. Se afana Juan Carlos en la descripción de personajes y escenas, con descripciones casi poéticas, resaltando el adecuado uso de la metáfora, pero sobresale sobre todo el estilo, la riqueza léxica y la riqueza de vocabulario. Nos detalla Fernando su caminata por Ginebra. La emoción que sentía gracias a estos pensamientos me llevaron directamente a Plaine Palais, el cementerio de los Reyes, y allí me detuve en la tumba 725 para rendirle mi silencioso homenaje a este creador, al escritor que con su pluma nos enseña que la literatura es un milagro, que las letras pueden ser chispas mágicas. Su lápida tiene grabado con 7 figuras humanas y escrito en inglés antiguo, ante Fotron, y que no tenieran, y en el reverso una burgalesa. Un estilo narrativo rico y fluido da cobertura formal a un contenido plegado de ficción y realidad. Es difícil entonces establecer el límite, palpando la cruel realidad de nuestra política electoral o teatro del absurdo, al cual se nos llama de nuevo sin saber a ciencia cierta, como entra. Así nos lo dice Fernando. Bastaba que un grupo decidido saliera al escenario a reclamar algo, organizadamente, con un mensaje concreto, para que se activaran mecanismos transformadores de las circunstancias, señal elocuente de la capacidad que tienen los pueblos de vencer la tiranía. Pero para que estas victorias crecieran y mutaran en algo más profundo con un alcance mayor, seguía siendo necesario que las banderas de la protesta trascendieran los hechos coyunturales, pasaran de un reclamo por reivindicaciones laborales o protestas por problemas universitarios a temas como la libertad y la necesidad de conocer autoridades ilegítimas. Trabajar por el renacimiento y repetirnos que la esperanza es lo único que sobrevive, pero con una salvedad. La esperanza cultivada en el terreno de la mentira es un arma perfecta para los dictadores. El país esclavizado es su víctima. La esperanza debe abonarse en la verdad y es duro, pero sin la valentía de asumir su costo estaremos condenados a vivir de la fantasía, en eso que se llama democracia venezolana, sin final feliz. Y con esto termino, aunque se podrían decir muchas cosas más de esta emotiva novela. Como pueden apreciar, estimados amigos, forma y fondo hacen recomendable esta actualizada obra. Apreciado Juan Carlos, mi sincera y sentida felicitación. Cuando Leonardo Padrón asistió al entierro de Simón Díaz, y lo tomo prestado para cerrar esta apretada presentación, así se expresó: el desafío está allí, exigir una Venezuela inclusiva, próspera, amable y por favor justa. Los estudiantes han iniciado la tonada. Al resto, al país, todos nos compete unirnos, no desafinar y culminar la canción de los finales felices. Nos toca espantar la muerte que alguna vez escribió César Vallejo, esa que camina exactamente como un hombre entre las piedras. Muchas gracias.
para que hable de... Bueno, buenas noches a todos y muchísimas gracias por haber venido hoy. Bueno, por supuesto, primero que nada quiero felicitar a IPAPED y al trabajo maravilloso que están haciendo, Claudia. De verdad que estoy muy conmovido por todas las publicaciones de calidad que han sacado en dice que es poco, pero me parece más bien heroico lo que han hecho, ¿no? La verdad que felicitaciones por ese trabajo tan importante, tan valioso, y a todos los autores de esos libros, ¿no? Muchas felicitaciones, porque la verdad que es un aporte importantísimo, ¿no? Que hacen con esas publicaciones en cada uno de sus ámbitos. Bueno, por supuesto, a Fermín Conde, muchísimas gracias también por el apoyo que has reiterado, se agradece de verdad, y por supuesto por el modo de esta publicación, ¿no? El sentido que le ha dado a ese trabajo que Claudia dirige. Bueno, Jacqueline y Manuel, de verdad que me han dejado ambos sin palabras, podría decir, muy conmovido, muy emocionado por las presentaciones que ambos han hecho. De verdad que cuando hablan de la obra de uno es algo muy especial. Para uno, los autores que están aquí presentes lo saben, un libro es casi que como un hijo, ¿no? Entonces escuchar palabras tan nobles y tan sentidas de la obra de uno es realmente algo especial, ¿no? Es algo especial y que es difícil de escribir con palabras, porque realmente me emocioné muchísimo. Ambos además se nota que sintieron el libro, ¿no? Fueron palabras que yo sentí muy honestas y muy sentidas y bueno, lo agradezco muchísimo. Igual por las palabras que mencionaste de mi padre, te lo agradezco, Manuel. Eso también me emocionó, ¿no? Bueno, La muerte tiene muchos rostros, es una novela que a mí, en lo particular, representó todo un reto escribir. Un reto escribir porque yo había escrito ya, como mencionó Claudia, una novela hace unos años, de Cicatriz, que fue una novela también muy intensa, pero completamente diferente en todos los sentidos, ¿no? Fue una novela estructuralmente, temáticamente, narrativamente, existencialmente hablando, si se quiere también, totalmente distinta a La muerte tiene muchos rostros. Yo quería sentarme a escribir mi segunda obra y lo primero que quise plantear fue una estructura completamente distinta a la obra inicial, la primera obra, de la cual me siento muy orgulloso, pero me quise imponer ese reto como escritor de tratar de hacer algo totalmente distinto, ¿no? Simplemente la técnica narrativa es distinta, está escrita en primera persona y no en tercera como la primera, y también escribir en primera persona es particularmente, retador, porque es casi que la misma voz de uno la que está allí, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado con eso. El otro reto con el cual me tuve que sentar a analizar y confrontar era el tema de la novela que quería tocar, porque es un tema que es muy íntimo para todos nosotros los venezolanos, un tema muy cercano. La literatura en principio tiene que ser casi que, digamos, percibida como lo que debería ser un escape a la realidad, ¿no? Una forma de adentrarte en un mundo fantástico y paralelo y que te permita durante el tiempo que lees la novela casi que olvidarte de tus problemas, olvidarte de tus realidades más terrenales, por decirlo de alguna forma. Y muchas veces eso efectivamente es lo que uno busca en la literatura. Entonces escribir una novela tan realista también es un riesgo para cualquier escritor. Y particularmente si esos hechos que uno va a tocar son hechos que nos están de alguna forma impactando en nuestras vidas actualmente de manera tan directa. Porque no estoy hablando ni siquiera de hechos que ya ocurrieron hace 100 años. De repente hay muchos novelistas que abordan temas históricos
pero lo hacen a la distancia. Entonces, de alguna forma, eso también amortigua un poco el riesgo, protege un poco al autor. Pero cuando uno va a tocar temas que están sucediendo, digamos, en la vida diaria, cotidiana, eso es complejo. Es complejo porque uno tiene que, al escribir literatura, cuidar mucho precisamente de no caer en una narrativa que sueñe a otra cosa distinta a literatura. Es decir, que pueda tocarse mejor en un ensayo o en cualquier otro género literario. La novela tiene sus razones de ser y entonces meter esos hechos tan reales y tan presentes en una narrativa de novela también es un reto, ¿no? Y es un riesgo. Es un riesgo. Entonces, claro, decía abordar ese riesgo precisamente por lo que decía Jacqueline, que yo lo digo al final del libro, porque sí sentí como autor que los escritores de alguna manera no podemos mantenernos al margen de las cosas que suceden en la sociedad que nos ha tocado vivir. Cuando una sociedad se está fracturando como la nuestra, se está sufriendo tantos ataques a su corazón, a su alma, estamos tan fracturados, estamos tan golpeados, estamos tan heridos. De alguna manera mantenerse al margen de eso, desde el punto de vista literario, también creo que no debe ser. Creo que los escritores tienen en ese sentido una responsabilidad que cumplir. Más allá del profesor universitario, más allá de qué sé yo, del luchador social, del político, de las personas que están metidas, digamos, en la lucha diaria de un país, creo que un escritor también tiene una responsabilidad en ese sentido, de que de alguna manera la voz de ese drama se escuche también en el género literario que le ha tocado un momento determinado desarrollar, en este caso la novela. Porque la novela además tiene una particularidad que como es tan íntima, es decir, cuando alguien la aborda, cuando alguien decide leer una novela, establece una relación muy íntima con lo que está leyendo. Y también uno tiene que procurar como escritor entretener, no solamente hablar directamente al lector y establecer una relación directa con él, sino entretenerlo. O sea, uno tiene que buscar que sea una historia entretenida. Y yo como escritor, quizás eso es lo que más me preocupa cuando escribo. Procuro jamás escribir un ladrillo o algo que sienta que pueda aburrir a mi lector. Pues eso también es un reto cuando hablas de hechos reales que estás viviendo, que sabes que tu lector está viviendo, porque a lo mejor si un suizo o un francés o X se lee esa novela, va a abordarla de una manera completamente distinta, porque puede separarse, digamos, emocionalmente de eso que está leyendo. Pero en el caso del maestro venezolano, la relación es completamente directa, es decir, uno se siente muy identificado por los temas que se desarrollan aquí. Entonces, tocar una cosa que es trágica y que nos está generando en nuestra vida diaria tantas preocupaciones y tantas angustias, y buscar cómo hacerlo entretenido, también es otro reto. Entonces, yo espero haber logrado de alguna forma, y me sentiría muy satisfecho si de alguna manera logré por lo menos acercarme a la satisfacción de esos retos con la muerte que tiene mucho rostro. Porque busqué precisamente cumplir esa obligación como escritor de un tiempo específico, de un contexto histórico dramático, trágico que estamos sufriendo, que sentí que no podía quedar al margen, porque el día de mañana, cuando se trate de entender lo que ha pasado en este país, es necesario que existan obras que lo expliquen, que permitan que la gente del futuro sepa qué pasó realmente, qué le pasó a este país, como un país que tenía tanto, en un momento determinado. Obviamente no quiero decir con esto que esto sea final, pero que ni mucho menos. Yo pienso que yo tengo una gran esperanza de que esto sea un preludio a algo extraordinario que nos va a pasar en el futuro. Y lo siento con toda mi alma, y lucho por eso, además. Pero sí siento que, bueno, que es un paréntesis de tinieblas horroroso que hemos vivido, que no puede quedar así, como si nada, porque es demasiado lo que ha pasado. Es decir, son demasiadas vidas que se han marcado de una manera contundente, vidas completas
han cambiado drásticamente como consecuencia de esto que nos ha pasado. Gente ha perdido hijos, hemos perdido trabajo, hemos perdido familiares, hemos tenido que emigrar, en fin, nuestras ciudades parecen pueblos fantasmas. Fue una especie de masoquismo, de sentimiento autodestructivo que se hizo presente en la sociedad de una manera absolutamente transformadora y muy viva. Es decir, ese sentimiento autodestructivo cobró vida y comenzó a caminar por todo el país, y con su aliento empezó a devorarse el país, ¿no? Y eso tiene que explicarse de alguna manera. Eso tiene que quedar presente para las generaciones futuras, precisamente porque es demasiado importante. Es demasiado importante lo que ha pasado, y el día de mañana esto no puede simplemente pasamos la página y nos olvidamos, porque es demasiada marca humana, demasiado dolor humano el que está ya tapiado por estas circunstancias, que queda marcado en su esencia. Los historiadores del mañana, además, se van a conseguir con el reto de tratar de entender esto, y también van a tener muchos problemas a la hora de investigar, porque precisamente en situaciones como la que vivimos, los mismos hechos pierden objetividad. Entonces, yo dudo mucho que los libros de historia del mañana, los libros de historia, digamos, desde el punto de vista profesional, si la labor del historiador profesional se va a ver muy entredicha por la distorsión que tienen los hechos, por la misma dinámica que nos ha tocado vivir, por el mismo sistema que nos oprime. Entonces, en la novela uno tiene la libertad de tocar estos hechos de una manera mucho más graciosa, si se quiere. Uno puede manejar mucho mejor estos hechos, y los puede tocar muy cercanamente, de manera natural. Entonces, bueno, quedan plasmados literariamente para que eso, dentro de 50, 60 años, espero yo que el libro pueda durar ese tiempo. Esa, por supuesto, es lo que uno espera. Y nuestros nietos, nuestros bisnietos, etcétera, puedan saber qué pasó aquí, cómo era el sentimiento, cómo vivía la gente, cómo eran las ciudades, cuál era la narrativa del país, cómo eran los distintos personajes que marcaban los hitos del momento, etc. Entonces, bueno, esa fue básicamente la razón principal de por qué escogí la temática que escogí y por qué me adentré pues, en este difícil reto de plantear una novela tan realista y buscar hacerla acogedora, simpática para el lector, ¿no? Espero que cuando la lean, me encantaría por supuesto que lo hicieran, me sentiría muy honrado de que fuera así, sientan también pues, un poco esa emoción que yo sentí de poder sentirme muy protagonista de mi propio país, ¿no? Y sentirme muy cercano a todas las cosas que están allí plasmadas. Entonces, bueno, no me queda sino nuevamente agradecer profundamente a Claudia, a Fermín, a Manuel y a Jacqueline, y por supuesto a Manuel Leal, que está aquí presente, editora de Fundación Fénix, que auspició el libro, y a Inés Roll, que es la editora de Ediciones Pellaré, que también hizo un trabajo fenomenal, creo yo, desde el punto de vista de su oficio, de la parte editorial. Creo que el libro quedó bastante bien terminado, y eso por supuesto es un trabajo editorial excelente. Lograr una cosa así, generalmente los libros más, más rimbombantes siempre se consiguen unos cuantos errores. Yo afortunadamente, porque yo leo científicamente el libro, precisamente buscando la captura de cada posible error que pudo haber cometido, y creo realmente que en ese sentido estamos bien parados, ¿no? Y eso, por supuesto, es en ninguna medida la responsabilidad de la editora, ¿no? Entonces, bueno, creo que al final es un libro del cual me siento muy orgulloso, muy satisfecho, y espero que lo